sentido figurado. Una espada de dos filos era la gracia y la condenación, el perdón, la misericordia y la maldición. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo al pueblo: delante de vosotros está la vida o la muerte, la bendición o la maldición? Escojan qué quieren. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pues tienen que estar atentos, porque si no escucha va a caer en la maldición. Si no escucha va a caer en el dolor y en el fracaso. Pero si escucha y está atento, va a entrar por el camino de la bendición. ¿Cuántos están aquí hoy? Amén. ¿Por qué? Lo tercero. ¿Cuánto llevamos? Lo cuarto. Llevamos que es viva, es eficaz, es cortante. Y lo cuarto, penetra. ¿Sabe qué? La palabra de Dios empieza a taladrar el corazón. ¿Cuántos han? Yo me acuerdo cuando tenía aquí el hermano Abel el taller, y recuerdo que cuando traía las piezas de metal y ponía la broca y la bajaba, y de pronto la broca hasta empezaba a echar humo y patinaba y no entraba, y a veces se quebraba la broca y no puede, y había que comprar otra broca, otro modelo. La Biblia no tiene problemas con corazones. La Biblia no es que empieza a taladrar: ay, no puedo, se está patinando. La Biblia entra, por eso dice la Biblia, miren lo que viene ahí, penetra. La palabra penetrar significa alcanza la profundidad necesaria de tu corazón. Aquello que el hombre mismo tiene miedo. Usted sabe que estudiarse aún, los psiquiatras y los psicólogos, meterse a estudiar a uno mismo, dice, es hasta acabar loco. Porque mi tío Samuel dice: ay, hijito, a veces yo ni me entiendo. Mi tío Samuel Láscari dice: es temor meterse a examinarse a uno mismo. Pues la palabra de Dios no tiene problema. La palabra de Dios empieza a perforar y llega hasta donde tiene que llegar, a tu corazón. Porque ahí dice, penetra hasta partir, fíjese, el alma. ¿Partir qué? El espíritu, partir las coyunturas, partir qué? Los tuétanos. Aquello que tú no puedes tocar, aquello que tú puedes esconder de la mirada de los hombres, no está libre ni exento de la autoridad de la palabra de Dios. Ahí es donde nos da paso a lo siguiente de la palabra de Dios: discernimiento. Si ya abrió hasta lo último, ya abrió el espacio para poder entrar. La Biblia ahí dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay algo que tiene la palabra de Dios es discernimiento. Discernir es que la escritura es la única que te puede criticar y te puede poner en juicio. Queridos hermanos, qué terrible es cuando aquellas palabras que le dijeron a Belsasar, ¿se acuerdan? Que aquel dedo se escribió en la pared. ¿Y qué fue escrito ahí? Hoy hemos pesado, ¿verdad? Ha sido pesado y ha sido hallado ¿qué? Falto. Por lo tanto, dice: hoy quitaremos tu reino de tu mano y lo daremos a los medos y a los persas. Queridos hermanos, qué tremendo es cuando la palabra de Dios entra hasta lo más profundo y llega hasta abre el orificio, y la palabra de Dios empieza a discernir tu vida y empieza a evaluar y empieza a poner tu pensamiento, tus ideas. Escúcheme, eso es discernir. Que lo que tú piensas, lo que tú tienes escondido en tu cabecita y en tu corazón, Dios lo toma, lo saca y lo coloca en la balanza, que es la palabra de Dios, contra lo que Él dice, y encuentra que lo que tú dices es mayor de lo que tú crees y de lo que tú vives. Queridos hermanos, ojalá que cuando la palabra de Dios entre a nuestras vidas nos encuentre fieles, ejemplo a los creyentes, como dice la Escritura, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso la palabra discernir es que la palabra de Dios evalúa tus sentimientos, evalúa tus pensamientos, evalúa tu hombre interior, porque ese hombre interior es el que manda al hombre exterior. Queridos hermanos, que ojalá que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, nuestros corazones vayan siendo cambiados. Bendito sea el nombre del Señor. Y si encontramos que estamos desbalanceados, pues arrepintámonos, pidámosle perdón, busquemos a Dios, que Él cambie nuestros corazones, que cambie nuestras intenciones, que clamemos como dice la Biblia, ponga en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Fíjese lo que dice David, no dice fuera de mí, sino dentro de mí, amén. ¿Cuántos tenemos que orar eso? Pedir que la palabra de Dios empiece a hacer una obra extraordinaria en nosotros. ¿Por qué? Dice, porque discierne, evalúa, pone a juicio nuestra propia vida. Queridos hermanos, ¿por qué es necesario tener estas circunstancias de la palabra de Dios? ¿Cuántas vimos? Lo primero es que es viva. Lo segundo que es ¿qué? Eficaz. Lo tercero es cortante. Lo cuarto es que penetra. Y lo último, que discierne. ¿Con qué fin es esto? ¿Por qué? Es una advertencia para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Imagínense si la Biblia, cuando es leída, nos sacude. Por eso la voz del Espíritu Santo, hablando en el escritor de Apocalipsis, que dice, el que sea santo, santifíquese más, y el que sea inmundo, ensúciese más. Ay, hermano, pues ya me condenó, pues me ensucio más. No, está hablando de la capacidad que tienes de tener bendición, de acercarte a la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien lo que el Señor está hablando. Dice, ¿sabe por qué? Porque hay una advertencia. Si la Biblia tiene una vigencia hoy y no podemos esquivarla, no podemos pasarla por alto, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas como están, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Queridos hermanos, ahorita la palabra de Dios nos pasa por una evaluación, pero un día estaremos delante de Dios, que fue el autor de esa palabra, y no nos va a evaluar. Dios no nos va a evaluar, sino que dice la Biblia que ahí, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? Ahorita cuando usted escucha la palabra de Dios, es evaluado, es confrontado, es animado a seguir adelante y obedeciendo a Dios. Queridos hermanos, ¿saben por qué? Porque aquí dice, un día daremos cuenta, un día estaremos delante de Dios para entregar cuentas. Ahora yo le pregunto, ¿y será que Dios sabe sacar cuentas? ¿Será que Dios va a usar una maquinita y tiqui, tiqui, tiqui? Ay, no me sale la cuenta, perdón. ¿Será que la cuenta de allá, la máquina del cielo, da menos litros? ¿Menos kilos de a kilo? Si la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad, ¿qué no será cuando estemos delante del autor de esa palabra? Eso será tremendo. Dice, a quien tenemos que dar cuenta. Queridos hermanos, la palabra no fue escrita para entretenernos. La palabra no fue escrita para darnos una... Hay gente que dice, lee la Biblia, es bueno para tu espíritu, te calma los nervios. Hay gente que dice, hermano, una vez pasó una hermana y dice, hermano, fíjese que no podía yo dormir, pero empecé a leer la Biblia y me dormí, dice. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que leo la Biblia, hermanos, me da sueño y me duermo como un niño. Bueno, dice un hermano, bueno, es que dice la Biblia que a sus amados dará el sueño, ¿verdad?
Pero fíjese, la palabra de Dios tiene un criterio decisivo para tu vida espiritual. La palabra de Dios, como es viva, clarifica nuestra mente. Fíjese, le da brillo a nuestra mente. Incita nuestro corazón. Fíjese, si clarifica mi mente, despierta mi corazón. ¿Qué más hace la Biblia? Despierta nuestra voluntad. Uno se puede inclinar y decía, ay Señor, yo no te entendía, pero aquí está tu siervo. ¿Se acuerdan de María que dijo, ¿y cómo será eso si no he conocido varón? ¿Y qué le dijo el ángel? Le explicó, ¿verdad? El Espíritu Santo va a descender sobre ti y será una obra poderosa. Por eso el hijo que vas a tener será hijo de Dios, obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Hágase ¿qué? Conmigo, como el Señor quiera. Y el Señor le dijo, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada. ¿Cuántos de nosotros cuando oímos la Biblia corremos al altar? ¿Sabe por qué venimos al altar? Otra vez dicen al altar. Porque la palabra de Dios te hace correr, hermano. Porque la palabra de Dios, cuando es predicada, bien predicada y es puesta y abre los corazones, no tiene otra cosa más que el hombre, más que responder a la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Por eso, porque le arranca la voluntad al hombre mismo y permite que el hombre tenga un espacio de libertad y puede venir a los pies del Señor. La palabra no es una colección de palabras. La palabra no es un conglomerado de ilustraciones nada más, o de ideas, o de forma como vivir. La palabra es viviente, la palabra cambia la vida, la palabra es dinámica porque obra en nosotros y se manifiesta en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, por eso no podemos vivir sin la palabra de Dios. Es nuestro antídoto. Es lo único que nos puede abrir el camino para que conozcamos a Dios. Por eso amemos la palabra. Leamos la palabra. Tenga usted un devocional en la palabra. Quizás a veces usted la lee y no entiende, así como el etíope, ¿verdad? No entiendo, pero Dios le va a enviar a alguien que sí me entiende y le va a explicar. Y le va a despertar su corazón. Y después usted tendrá una relación poderosa con Cristo, con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pónganse de pie.